Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. ¿Sabes ahorrar? ¿Te enseñaron en casa lo que significa el ahorro? No solamente de dinero, sino ahorro también de los recursos naturales. A cuidar tu salud, a ser responsable. Recuerda que allí, en casa, con el buen ejemplo, se aprenden muchas cosas. Si en algún momento te involucraron en el ahorro, podemos tener esa cultura para ser responsables de nuestras finanzas, tener educación financiera. Hay familias que crean un fondo de emergencias y explican lo que significa y aprenden a administrar sanamente sus gastos. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema con una especialista. Es la licenciada en Educación Preescolar de la Universidad de San Buenaventura y también doctora en Educación de la Universidad de Baja California en México, Marta Nubia Mosquera Daraviña. Ella estará con nosotros en un instante para reflexionar sobre este interesante tema, que nunca es tarde. Ojalá aprenderlo desde niños, pero si somos adultos, conociendo cómo debemos practicar algunas de las técnicas del ahorro en todos los aspectos, tendremos mucha tranquilidad. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. ¿Será que la educación financiera es solo para los adultos o también la pueden practicar los niños? Qué interesante va a ser este tema el día de hoy. Nos acompaña Marta Nubia Mosquera Daraviña. Ella es CEO en Transformación Sin Fronteras, que es un apoyo transcontinental al desarrollo sostenible, con 7 líneas de acción en educación y cultura, dentro de las que se enmarca la educación financiera. Le damos la bienvenida a Marta Nubia Mosquera Daraviña. Qué gusto, qué privilegio que nos acompañe en este programa y más para hablar de un tema tan importante acerca de las finanzas. ¿Es solo para los adultos? Bienvenida. Muchas gracias, Marian y Carlos Alberto. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en este día. Gracias por esa invitación tan gentil para participar en este programa de Nuestro Oxígeno. Muchas gracias. Para nosotros también es un gusto tenerle en el programa, Marta. Hablemos de usted. ¿Dónde nació y si de niña le regalaron también su alcancía? Porque a veces papá y mamá piensan y dicen, bueno, vamos a enseñarles el ahorro. Lo primero es regalarles un juguete. Uno de esos juguetes que tiene una forma que a los niños les encanta, pues es una alcancía. Y le van enseñando eso de ahorre para los dulces, ahorre para el cine, ahorre para alguna meta que tengas, algún otro juguete o alguna otra cosa que quieras hacer. O un regalo para la abuela, un regalo para el abuelo, un regalo para la mamá. Y se les va enseñando poco a poco la cultura del ahorrar. Cuéntenos un poquito de usted y en qué momento se conectó en su vida con esto del ahorro, que usted hoy pues es una maestra, es una mujer que le enseña a cientos o miles de personas esta cultura. Bueno, a ver, les cuento un poquito de mí. Yo nací en Cali. Yo soy de aquí de la ciudad de Cali y durante muchos años pues me he dedicado a la parte de educación. Yo soy maestra no solamente por profesión, sino por vocación. Yo me inicié en la normal como maestra, como estudiante. Yo soy bachiller pedagógico y de allí fui a la Universidad de San Buenaventura donde hice pues el preescolar, la licenciatura en preescolar. Posteriormente, todo lo que tiene que ver con especialización en inglés como segunda lengua y ahora el doctorado en educación. Y bueno, la pregunta que tú haces es muy interesante porque desde pequeños siempre estamos escuchando esa palabra, el ahorro y el ahorro. Y resulta
que cuando adentré un poco en todos esos conceptos que tenían que ver con la educación financiera, me doy cuenta de que no solamente era el ahorro, que había una forma diferente o no diferente, sino más amplia que nos permitía ver cómo nosotros podíamos tener un manejo financiero con más exactitud y cómo era esa distribución. Toda la vida siempre hemos escuchado del ahorro y nos regalaban alcancías de madera, alcancías de metal, alcancías de plástico, de todas las formas, pero siempre nos enfocaban en una única palabra, ahorro. Y resulta que la educación financiera tiene que ver no solamente con el ahorro, sino con gastar, con invertir y con donar. Es decir, que esa educación financiera viene enmarcada en 4 aspectos: ahorrar, gastar, donar e invertir. Y ya partiendo de allí es que nosotros hemos creado pues todo un programa que permita que toda la comunidad, no solamente a nivel local, sino regional, nacional e internacional, podamos comprender de qué manera nosotros podemos lograr esa libertad financiera de la que tanto se habla. Qué interesante esto que usted menciona, Marta, porque sí, hemos estado muy cerca, digamos, de este tema de las alcancías y todo, pero muchas veces nos encontramos con que somos casi que perversos para administrar las finanzas de la casa y a veces uno se da cuenta de esto es cuando ya está casado, cuando ya tiene hijos y cuando las responsabilidades son muchas. Para todas las personas que nos están escuchando, que en este momento tienen sus hijos, que están en una mediana edad, por llamarlo de alguna manera, tal vez 8, 9, 10, 11, 12, hasta 15 años, ¿cómo enseñarles desde ya esa educación financiera de tal manera que para ellos no sea un choque, lo que es para muchas personas cuando llegan a su adultez y dicen qué difícil es manejar las finanzas, qué difícil es pagar cuentas, qué difícil es ser organizado con el tema del dinero? Sí, es correcto. Nosotros para generar una educación financiera y para generar una cultura necesitamos conocer de una manera precisa esos aspectos. Entonces, cuando nosotros ya conocemos que hay una distribución efectiva de ese dinero, pues ya nos damos cuenta que hay un camino para que cuando tú recibas un dinero, sepas cómo distribuirlo y cómo ese dinero se te puede multiplicar si practicas, si haces un ejercicio constante y continuo en cuanto a la distribución efectiva del dinero. Porque es que esto no solamente es cuestión de dinero, sino de esa inteligencia para poder manejarlo y administrarlo. Entonces, cada que tú recibes 1,000 pesos, tú debes de saber cómo es que lo vas a distribuir, y en esa distribución tienes que ser siempre con esa disciplina para que eso se pueda convertir en hábito. ¿Ves? Y para convertir un hábito, pues uno tiene que hacerlo muchas y muchas veces. Y una vez ya está convertido, ya estamos con ese hábito ya se va a convertir en un principio en tu vida. Es decir, que cada vez que tú recibes ese dinero, tú ya no tienes que pensar porque ya tienes el hábito. Entonces ya se convirtió en un principio exacto del manejo de las riendas de tus propias finanzas. Y posteriormente, ya cuando ya está ese principio establecido, pues ya se va a convertir en un valor para tu vida con el que vas a perdurar y por los siglos de los siglos, como se podría decir. ¿Ves? Porque ya has adquirido un hábito que se convirtió en principio y que realmente es un valor en tu vida cuando ya lo has practicado de la manera constante. Muchas veces empezamos con esa meta de ahorro, Marta, y decimos, voy a hacer hasta el plan de los 21 días. Voy a tratar, bueno, si de pronto me pagan diario o quincenal, voy a ensayar los primeros 3 meses y voy a hacerlo. Pero llega un momento donde es muy difícil continuar con el ahorro o pasa lo que ocurre muchas veces y es que justo ahora que empiezo a ahorrar, sale un gasto y a veces esa es la respuesta. Es que nunca he podido ahorrar, siempre pasa algo. ¿Cómo superar estos imprevistos cuando ya se quiere tener una cultura de ahorro? Y estoy hablando justo en este momento cuando una persona pues ya está adulta y tiene igual sus obligaciones y demás. Sí, claro, Marian. Mira ahí lo importante que es cuando nosotros
conocemos esas 4 partes del dinero y hacemos esa distribución, cuando nos llegan estas sorpresas, estos imprevistos, siempre vamos a tener cómo soportarlos. ¿Ves? Porque hemos generado una cultura precisa. Entonces, por ejemplo, si nosotros, hay unos porcentajes exactos que se han manejado a nivel internacional y que han funcionado mucho en cada una de estas partes de distribución del dinero. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre que recibamos un dinero, por todo lo que hagamos, lo que nos genere pues unos ingresos, nosotros vamos a ahorrar el 20% y vamos a gastar el 60%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya sé que me puedo gastar el 60%, ese 60% lo dividimos en necesidades, o sea, todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas y en los gustos, en esas cosas que que decimos queremos darnos un gustico, ¿ves? Pero eso está enmarcado dentro de ese 60%. Entonces, cuando le llegue su dinero, usted separa su 20% de su ahorro y el 60% ya sabe que es para sus gastos. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros hemos llevado una vida que vive, valga la redundancia, por encima de ese porcentaje que podemos gastar y allí es donde empiezan las dificultades. Entonces nosotros tenemos que generar esa cultura de, bueno, ¿hasta cuánto me puedo gastar? Hasta el 60%. Y así yo me evito cualquier otra dificultad. Bueno, hay otra cosa importante. Hasta allí vamos el 80%, ¿no? 20% para ahorrar y 60% para gastar, que yo tengo que priorizar, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades y cuáles son mis gustos? Hay otra parte que es la parte de la donación que corresponde al 10%. Ese 10%, o sea, uno puede decir, uy, no, es mucho dinero, ¿no? Pero cuando tú ayudas a otros, realmente todas las cosas que te están sucediendo a ti se te van a multiplicar en gran manera que tú ni siquiera lo alcanzas a imaginar. En muchas iglesias se habla de un diezmo, ¿no? Que es el 10%. Esto tiene que ver mucho con esa ley. Cuando nosotros somos capaces de desprendernos de ese 10%, de dar a otros que están en una necesidad mucho más que nosotros, les aseguro que las puertas y las ventanas de los cielos se abren para bendecir y multiplicar lo que nosotros estamos haciendo. Y el otro 10% restante es para invertir. Entonces yo voy también colocando ese 10% allí aparte y eso me va a ir creciendo hasta que yo diga, ok, voy a hacer una inversión en algo más grande que que me continúe generando, en un negocio, en una plataforma que me esté generando residuales, que me esté generando dinero, y de esa manera entonces el dinero siempre va a estar fluyendo. Recuerden que recordemos que el dinero es energía. Entonces, ¿cómo yo ese dinero voy a seguir multiplicándolo de manera que esa energía siempre esté girando alrededor de mí y siempre esté rotando? Entonces, recuerden, ahorrar, gastar, donar e invertir. Esas son las 4 partes en cómo nosotros podemos distribuir ese dinero y en cómo podemos hacer que ese dinero nos rinda. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, bueno, yo ahorro, entonces, ¿cuál es la necesidad de ahorrar, de tener un dinero para el ahorro y otro dinero para la inversión? Pues es muy importante. Nosotros ahorramos y también tenemos que definir que esto es muy importante. Así como en el gasto yo tengo unas necesidades, tengo que definir cuáles son esas necesidades, pero en el ahorro yo también defino para qué quiero ahorrar. Entonces yo ahí defino cuál va a ser el fin de ese ahorro que yo voy a estar haciendo y por cuánto tiempo y qué es lo que yo voy a obtener con ese ahorro que estoy haciendo. En cambio, la inversión tiene que ver más con esos mercados en los que yo puedo hacer multiplicar ese dinero. ¿Ves? Yo voy a hacer esa inversión, voy a tener ese dinero allí para hacer una inversión que va a permitir que mis finanzas se multipliquen. Nosotros durante todos estos años hemos creado a través de pues una música infantil que nosotros tenemos, hemos creado un espectáculo musical, show musical y teatral, Mr. Oink y el secreto de su tesoro.
Y allí Mr. Oink le enseña a la ardilla, que es Violet, le enseña cómo es que se hace esa distribución de esas nueces para que cuando llegue el invierno ellos no tengan que padecer porque les hacen falta. Entonces hacemos como ese juego, ¿ves? Que para los niños lo van a entender, lo van a comprender perfectamente. Y luego cómo eso se traslada a la vida real, ya con la familia, cómo es que vamos a hacer ese manejo del dinero, esa distribución del dinero en nuestros hogares para que siempre podamos tener todas nuestras cosas cubiertas y podamos estar viviendo unos momentos tranquilos, de paz, sin esa preocupación de que mañana no tengo para el pago del recibo, de que me hace falta esto para comprar un libro, bueno, tantas cosas que nos suelen suceder. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Seguimos entonces con usted, Marta, y nos estaba hablando de las leyes del éxito de Napoleón Hill. Recuérdenos un poco esto que ha sido referente para muchas personas, ha sido guía y ha sido exitoso para muchas vidas. Sí, sí, Carlos Alberto. Y yo creo que en años pasados, ahora que recordaba cómo llegó esto de la educación financiera a mi vida. Yo estaba viviendo en Bogotá en ese tiempo y ya tenía mi trabajo musical listo. El trabajo se llama Arcoiris Volumen 1 y allí en ese trabajo musical tenemos canciones en inglés y en español para niños y niñas de primera infancia. Y alguien acá en Cali me hizo una entrevista y me conectó con una persona que necesitaba ofrecer algo financiero para los niños, pero no sabía cómo. Entonces, claro, yo les dije, no, pues a través del show musical. El caso es que esa persona fue la que me dio como ese impulso como para conocer qué era esto de la educación financiera. Yo hasta ese momento desconocía completamente esto de lo que hoy te estoy hablando. Yo solamente sabía del ahorro. Y yo era de las personas que me llegaba el salario el 5 y el 6 ya estaba todo distribuido, ¿ves? Ya estaba era alcanzada y creo que es el tema de que nos pasaba a muchos o que aún le pasa a muchos, justamente por no conocer esta distribución efectiva. Finalmente ese show con esta persona no se llegó a realizar, pero yo quedé con eso en el corazón y yo dije, qué importante es esto para la vida de los niños, de las niñas y de sus familias, de nosotros como padres, que a veces estamos tan alcanzados con las cosas incluso a veces básicas que necesitamos para ellos. Entonces yo agradezco muchísimo esa experiencia, esa conversación que tuve con esta persona justamente acá en Cali y a raíz de eso empezamos a leer muchos libros alrededor de las finanzas y a escribir un libreto que tuviera que ver con ese manejo y esa distribución efectiva de las finanzas. A la par recuerdo que leí todo el plan decenal, eso fue en el año 2010, todo el plan que había donde se habla de que todas las instituciones educativas deben tener dentro de su marco lo que tiene que ver con la educación económica y financiera, pero a la realidad nunca lo he visto funcionando. Solamente pues me doy cuenta de algunas instituciones que dan su clase de emprendimiento y ya, paré de contar, pero realmente nosotros no tenemos una cultura en educación financiera, que es lo que nos llevan años luz los japoneses. Para ellos la matemática es matemática financiera. Entonces yo reflexionaba mucho en cuanto a esa educación y yo decía, realmente la educación financiera y la matemática financiera es algo que a nosotros nos deben de dar en los colegios, en las instituciones educativas, en las universidades. Nosotros a veces nos graduamos y no sabemos cómo cobrar, sino que simplemente nos sometemos a lo que dice una empresa o una entidad o a lo que alguna persona nos desee pagar. Entonces, esas son cosas que Colombia y el resto del mundo necesita avanzar. Nosotros y Latinoamérica a nivel general, nosotros necesitamos que nos enseñen de verdad matemática financiera y que no se pierda tanto tiempo enseñando con cosas que no vamos a utilizar el resto de la vida. O sea, hay muchos conceptos
que no me voy a adentrar en ellos, pero hay muchos conceptos, muchos temas en matemática de colegio que no nos sirven para la vida real. Nosotros necesitamos una educación basada en las finanzas, porque este mundo se mueve financieramente y es de lo que más adolecemos, de una educación basada en las finanzas. Entonces, allí, teniendo en cuenta esa educación basada en las finanzas, vuelvo y reitero, es necesario tener esas lecturas de esos grandes ponentes como lo es el gran Napoleón Hill, del que les recomiendo mucho no solamente el libro, sino el documental, que es espectacular, Piense y hágase rico. Y pues dentro de esas leyes, él menciona 15 leyes para poder tener ese éxito. Y el primero de ellos es tener un claro objetivo principal, porque este es el que nos va a enseñar a ahorrar. ¿Ves? Cuando nosotros tenemos un objetivo claro dentro de las finanzas, sabemos hacia dónde vamos. Y eso nos va a generar seguridad porque sabemos que ese es otro de los principios, porque sabemos a qué objetivo deseamos apuntar, a dónde deseamos llegar. Y luego si entonces empezamos a generar ese hábito de esa distribución efectiva del dinero. ¿Ves? Entonces, iniciemos, a veces no podemos decir, bueno, este mes todo el salario que me va a llegar para las personas que son empleadas, todo el salario que me va a llegar de una vez voy a hacer la distribución, porque eso también es un proceso. Entonces, quizá usted aparte de este salario que le va a llegar, digamos que usted gana 10,000 pesos, entonces aparte 1,000 pesos, para que usted con esos 1,000 pesos empiece a generar ese hábito de a poquito. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Me puedo gastar el 60, ahorro el 20, dono el 10 e invierto el 10. Y usted va poco a poco. Al siguiente mes usted dice, bueno, ya me puedo ir a los 3,000 pesos. Al siguiente mes a los 5,000, hasta que allá el cuarto, quinto mes usted dice, ok, ya tengo una forma más práctica de poderlo hacer, ya tengo muy claro cómo voy a distribuir ese dinero y usted ya empieza. Muchas personas dicen, no, yo arranco de una, está perfecto. Pero el que lo quiera hacer por proceso, porque todavía tiene que hacer algunos ajustes y sobre todo, ¿ajustes en qué? En la parte del gastar. Porque a veces en esa parte del gastar, como tenemos que cubrir necesidades y gustos, entonces a veces nos exageramos en esos gustos. Y allí es cuando empezamos a tener un quebranto y un problema financiero, porque empezamos o gastamos de una manera innecesaria. Salimos y de repente nos antojamos. Entonces nosotros tenemos que empezar a manejar ese control de las emociones en cuanto a ese antojo. ¿Ves? Entonces me antojé de comprarme un buzo en X tienda. ¿Ves? Porque fue un antojo de ese momento, pero realmente lo necesitabas. ¿Era indispensable? Entonces, todo eso es un proceso que nosotros vamos aprendiendo y que deseamos de todo corazón que esto se aprenda desde la infancia, que los niños desde muy pequeños se inicien en estos temas financieros para que no tengan que pasar, como decían nuestros abuelos, las verdes y las maduras, como la hemos pasado muchos de nosotros por no tener esa cultura financiera. Con los niños, nosotros hemos generado este espectáculo musical, Mr. Oink y el secreto de su tesoro, y hemos también generado una cartilla que acompaña ese espectáculo, para que después del espectáculo los niños en sus hogares puedan repasar esas enseñanzas de Mr. Oink alrededor de las finanzas. Y mira, ha sido maravilloso. Nosotros recién tuvimos el evento y uno de los papás me visitó el día de ayer y me contaba cómo después del evento salieron sus hijos, y me contaba también la esposa, salieron sus hijos a mirar cómo era que ellos iban a hacer eso en casa. Y empezaron a jugar con unos masmelos que habían comprado y a mirar cómo era que se distribuían esos masmelos. Y luego ya lo pasaron a un emprendimiento que tienen, son niños de 8 y de 10 años, que tienen sus propios emprendimientos de galletas, de collares, de cosas que ellos pueden hacer. Y entonces, ¿cómo es que van a hacer esta distribución efectiva? Entonces, mira, para todo eso se requiere que tengan claro esas leyes que los llevará a ese éxito.
que puedan generar iniciativas y liderazgo, que puedan desarrollar y estimular su mente para tener una imaginación desbordante, que sientan ese entusiasmo para hacer todo lo que esté de ellos a su alcance con todas sus grandes ideas, que puedan tener ese equilibrio que es del que les hablo, ese autocontrol y ese hábito también de hacer más de lo que a ellos les pagarían por hacer algo, que hagan más, ¿ves? Que hagamos más, porque a veces nos quedamos solo limitados a lo que nos pidieron. No, que vayamos esa milla extra y hagamos mucho más sin que nadie nos lo esté pidiendo, porque eso va a permitir que nosotros tengamos cada vez un autorrendimiento más creciente. Eso nos va a permitir ser personas mucho más prósperas, agradables, con pensamientos correctos, con una concentración para poder resolver las situaciones que se nos presenten de una manera más efectiva. Vamos a poder cooperar unos con otros en darle ese valor al trabajo en equipo, en todo lo que hacemos y también a poder beneficiarnos del fracaso, porque es que no podemos decir que no lo vamos a tener. Claro, claro que vamos a tener fracasos o tropezones en algunas situaciones y cómo nosotros nos vamos a recuperar de eso, cómo nosotros vamos a solventar eso y cómo vamos a convertir esos fracasos en bendiciones y en oportunidades para crecer. ¿Ves? Y bueno, tenemos como toda la disposición de poder compartir esto con las familias y con los niños y las niñas porque realmente necesitamos hacer una transformación en la educación. Y dentro de esa transformación urgente, yo creo que ya la pandemia nos ha dejado como más a la expectativa de que se debe hacer, es un cambio en la educación económica y financiera. O más que un cambio, es que esa cultura de la educación económica y financiera empiece a darse de manera seria en las instituciones educativas, en nuestros hogares, en todos los sitios donde nosotros tenemos algún tipo de asociación o de afiliación. Marta, qué interesante todo esto que usted nos ha comentado aquí en este programa para lograr de alguna manera que controlemos nuestras finanzas, porque a veces es algo que se sale de control. Marta, se nos va a acabar el tiempo dentro de unos minutos, pero es necesario tocar el tema con usted que es especialista en este tema de finanzas de las tarjetas de crédito. A veces llega un punto desesperante donde uno dice la bloqueo, pero después la tengo que desbloquear porque entonces no me alcanzó para el mercado y la necesito. Y es una relación amor-odio con estos plásticos. Háblenos de esto, por favor. Bueno, mira, en realidad no empleo tarjetas de crédito y sí tuve tarjeta de crédito, pero recuerdo mucho una enseñanza que me dio una amiga que ella me decía, Marta, las tarjetas de crédito tú las debes utilizar no para tus necesidades básicas, como la que acabas de mencionar, me faltó para el mercado. Carita triste, como les decimos a los niños. Tú la utilizas es porque vas a hacer una inversión en algo. ¿Ves? ¿Para qué yo utilizo una tarjeta de crédito? Porque voy a hacer una inversión en algo y la voy a ir pagando poco a poco, pero no para suplir una necesidad básica que pudo haberse suplido con mi salario o para un capricho o para un antojo. No, las tarjetas de crédito deben de tener un foco de emplearse de una manera adecuada, de tal manera que no se nos convierta en un pasivo, sino en un activo, no en algo que nos quite la energía, sino y que nos chupe y que nos quite toda esa paz y esa tranquilidad, sino en algo que nosotros estamos diciendo, ok, estoy haciendo esto, pero es como una inversión que me va a permitir poder solventar cosas a futuro. Entonces, con las tarjetas de crédito hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ves? Sí son necesarias, yo no voy a decir que no son necesarias porque de repente tuviste un imprevisto y tienes que hacer un viaje dentro de lo que no estaba proyectado, pero que es algo ineludible, inevitable, y allí tú lo puedes hacer, ¿ves? Y es una inversión o de repente es algún cumplimiento sí o sí que debes hacer, qué sé yo, se muere un familiar muy cercano a ti y tú en ese momento, pues dentro de todo lo que tenías, no tenías el ahorro suficiente para poder solventar la compra de ese tiquete, de esas emergencias, como bien lo mencionaba Carlos Alberto, entonces allí tú la puedes emplear, pero es evitar al máximo estarla utilizando para todo. Es que tú ves mucha gente que utiliza la tarjeta de crédito
para la gasolina, que es una necesidad básica, para el mercado, que es una necesidad básica, para pagar las colegiaturas, que son necesidades básicas. Entonces, no, las necesidades básicas deben ser cubiertas con esos ingresos que yo tengo. La tarjeta de crédito debo ser muy inteligente en poderla manejar de tal manera que eso sea una inversión que yo estoy haciendo por algo que realmente me va a duplicar y me va a permitir gozar de nuevas oportunidades financieras, de nuevas oportunidades que van a permitir que mis ingresos se multipliquen. Importantísimo conocer qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer con las tarjetas de crédito. Y en la vida laboral hay que tener también educación financiera, aunque debe empezar muy, muy temprano, como lo hemos dicho, desde niños. La primera escuela de todo ser humano, pues es el hogar, los primeros maestros, los padres. Es importante también adquirir hábitos de ahorro sólidos cuando somos adultos, cuando se inicia la vida laboral, para tener una buena salud, como usted bien lo decía, salud financiera en la vida. Y lo primero, pues, me imagino, es hacer un diagnóstico de la situación financiera actual. Y usted nos daba unos porcentajes para gastar 60%, ahorrar 20%, invertir 10% y donar 10%. Recordemos también que nos ha explicado nuestra invitada que podemos hacerlo muy paulatina. Incluso nos habló de ahorro de 1,000, de 2,000, de 5,000, de 10,000 pesos para comenzar a manejar ese ahorro y comenzarlo a crecer poco a poco, porque mañana, pasado mañana, podemos cumplir el objetivo de ese ahorro, o es un fondo también de emergencias frente a las situaciones. Por ejemplo, cuando hubo el encierro por la pandemia, pues esos ahorros fueron la salvación para muchas familias. Hay que disminuir el endeudamiento. Cuando usted nos habla de las tarjetas de crédito tienen intereses extremadamente altos y ahora más que antes. Por lo tanto, hay que evitar precisamente los gastos con las tarjetas de crédito, porque podemos colapsar. Puede colapsar nuestra economía si nos sometemos a los intereses altos que realmente pueden afectar nuestra tranquilidad. Por lo tanto, pues queremos agradecer a nuestra invitada, Marta Nubia Mosquera Daraviña, doctora en educación de la Universidad de Baja California, en México, licenciada en educación preescolar de la Universidad de San Buenaventura. Quisiera preguntarle sobre Mr. Oink y Violet, que son estos personajes que usted ha creado para entregar educación financiera a los niños. ¿Cómo podemos verlos? ¿Cómo podemos conectarnos con ellos? ¿Cómo podemos realmente también, incluso los adultos, repasar un poco las enseñanzas del ahorro, de la educación financiera, de las leyes del éxito que usted plasma de la mejor manera a través de estos personajes? Queremos generar todo un oleaje de cultura alrededor de la educación financiera con nuestro show musical y teatral, Mr. Oink y el secreto de su tesoro, donde Mr. Oink le enseña a Violet y a todos los niños del mundo cómo hacer esa distribución efectiva del dinero. De, bueno, cuánto es el 20%, de cómo lo saco, cuáles son los intereses que yo tengo, cuáles son las necesidades que yo tengo. Entonces, hemos diseñado una cartilla que les voy a contar, es espectacular. Y tenemos toda una maleta didáctica. Dentro de esa maleta didáctica, la cartilla hace parte, pero también tenemos otras actividades, otros juegos. Tenemos, además de Mr. Oink y Violet, tenemos al caballo Philip, el caballo blanco, tenemos al canguro Dustin, tenemos al conejo inglés, tenemos al gusanito Jeremy, tenemos a la cebra Samantha, tenemos la familia Maguire, que es de los paticos, bueno, tenemos el sol, los aviones, bueno, tenemos todo un fulgor ahí alrededor, tenemos nuestra hada de los dientes, que a través de ella también se hace en ese evento, como la niña que se le cae el diente recibe como obsequio una alcancía. Esa alcancía está dividida en esas 4 partes del dinero, porque ya también tenemos que ampliar nuestra visión. Ya no solamente son las alcancías que nos dicen ahorro y ahorro, ya necesitamos iniciarnos en esa cultura exacta de esa distribución efectiva del dinero, donde va a aparecer una casilla que dice: soy generoso donando el 10%.
Soy sabio ahorrando el 20%. Soy cuidadoso gastando, que es el 60%, y por eso hacemos énfasis en el cuidadoso. Recuerden, necesidades y antojos, hay que tener mucho cuidado con esos antojos. Y la última, que es soy libre invirtiendo. Cuando nosotros invertimos es cuando ese dinero se multiplica, esa energía se multiplica y nos hace libres. Entonces nosotros los invitamos a participar, a poder conectarse con nosotros para nuestro show musical y teatral. Ustedes pueden encontrar todos los datos en tsfculture.com, que es nuestro sitio web, tsfculture.com, se escribe así, pero es tsfculture.com. Ahí nos encuentran, ahí se van por eventos. Y en eventos van a encontrar todo lo que habla alrededor de lo que tenemos en nuestro show musical y teatral. Entonces, bienvenidos, bienvenidas en todas partes del mundo. Nuestra música es en español y en inglés porque también apoyamos las políticas educativas alrededor del bilingüismo. Entonces, tenemos canciones en español y en inglés porque necesitamos llegar a todas las culturas. Es decir, que todas las personas se puedan ver beneficiadas y conectarse con nosotros. Nuestro show musical y teatral se llama Arcoíris, el circuito musical que te transforma. Muchos nos preguntan, bueno, ¿por qué se llama Arcoíris? Pues porque el arcoíris tiene todos los colores de la naturaleza. Para nosotros el arcoíris tiene que ver mucho con todo lo que se mueve alrededor de lo que tiene que ver con la naturaleza, todo lo que tiene que ver milenariamente, cuál es el concepto que nosotros tenemos alrededor del arco iris. Entonces, ahí les cuento, para nosotros milenariamente el arco iris es la señal de la promesa que Dios hizo de volver a morar en la tierra. Y como les he comentado, sus colores abarcan toda la hermosa naturaleza que fue creada para nosotros, y esa esperanza de ese arco iris es la que nosotros promovemos entre los más pequeños y sus familias por medio de nuestro show, trabajando juntos por un mundo mejor. Bueno, hay una frase con la que me gustaría dejar a todos los oyentes y es ahorrar, gastar, donar e invertir. Con 4 cestas vivo feliz. Entonces, con esto quiero dejarles eso que se pueda implantar no solamente en sus mentes, sino en sus corazones. Tener en cuenta que esa distribución efectiva y de esa distribución inteligente va a depender la paz, la tranquilidad en mi familia y en mi propia vida. Gracias. Para nosotros fue un privilegio, Marta Nubia Mosquera Daraviña. Gracias por habernos acompañado en este programa. A nuestra invitada, muchas gracias, y quedan muchas reflexiones para aprender a ahorrar. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.